Bueno, entremos de lleno en esto. Es súper común imaginarnos a la sistemática biológica como una disciplina aburrida y estática, ¿verdad? Como si solo se tratara de ponerle nombres en latín a un montón de especímenes en estanterías polvorientas. Pero, la realidad es diametralmente opuesta. A lo largo de esta revisión va a quedar clarísimo que la sistemática es literalmente un feroz campo de batalla epistemológico. No es solo agrupar animales y plantas por mera conveniencia, es un debate súper riguroso sobre cuál es la verdadera realidad biológica. Vamos a explorar, con una mirada muy crítica, cómo nuestra forma de entender el parentesco en la naturaleza pasó por una revolución absoluta. El plan de hoy es bastante directo. Vamos a arrancar con el debate epistemológico y los fundamentos ontológicos. De ahí, pasamos a contrastar fenogramas y cladogramas. Desmenuzamos las reglas de agrupación, aplicamos el principio de parsimonia y cerramos con el triunfo del paradigma cladístico. Sección 1. El debate epistemológico, más allá de los nombres estáticos. El verdadero núcleo de la sistemática moderna no tiene nada que ver con memorizar nombres. Tiene que ver con la evidencia. Y esto nos lleva a la gran pregunta que hizo arder las academias durante décadas. ¿Clasificar la vida es un arte subjetivo, hecho a la medida para organizar lo que se parece de manera conveniente? ¿O debe ser una ciencia objetiva, dura, que funcione como un espejo exacto de la historia evolutiva? Pues bien, tratar de responder esto es lo que impulsó un cambio de paradigma total. Para resolver este dilema entra a escena una idea que cambió las reglas del juego, la sistemática filogenética. Apoyada en la visión de biólogos como Willy Hennig, esta escuela plantea algo tajante. Las diferencias físicas o genéticas nunca deben usarse nada más para agrupar organismos por cómo se ven, sino estrictamente para deducir quién es pariente de quién. Bajo esta filosofía, clasificar la vida solo tiene una misión: calcar de forma objetiva el árbol evolutivo. Sección 2. Fundamentos ontológicos y evidencia. El conflicto central. Ahora, el punto clave aquí es entender en qué radica el conflicto. Básicamente, no se ponían de acuerdo en qué cosa cuenta como evidencia válida. Por un lado, tenemos a la escuela fenética, o taxonomía numérica, que decía, la evidencia es la similitud global, o sea, pura matemática para ver qué tan parecidos son dos seres vivos. Por otro lado, la cladística, que defendía a capa y espada que la única evidencia real son las sinapomorfías, es decir, esos rasgos evolutivos novedosos que se comparten de forma exclusiva y que gritan: tenemos un ancestro común directo, sin importar si superficialmente se parecen o no. Claro que antes de que estas dos corrientes chocaran, lo que dominaba era la taxonomía evolutiva tradicional. Esta escuela intentaba hacer un poco de ambas cosas, mezclando quién desciende de quién con qué tanto se parecen. El problema, su defecto fatal era la absoluta falta de métricas. Todo dependía de las decisiones subjetivas del investigador sobre qué rasgo le parecía más importante. Al final del día, esto creaba hipótesis que no se podían someter a pruebas formales. Vamos, no eran falsables mediante el método científico. Sección 3. Fenogramas versus cladogramas. Un choque metodológico. Buscando escapar de esa subjetividad, nacieron dos herramientas gráficas totalmente opuestas. Y esto ilustra brillantemente el debate. De un lado está el fenograma, que agrupa basándose en una simple escala numérica de similitud, sin decirnos nada sobre la ascendencia. Del otro lado, el cladograma, donde las líneas no miden el parecido, sino que representan linajes evolutivos reales y los nodos marcan el momento exacto en que una especie se separó de un ancestro común. Estructural y filosóficamente son el agua y el aceite. Pero a ver, la fenética escondía una trampa enorme. El detalle es que la evolución no avanza a una velocidad constante. Como las tasas de cambio evolutivo varían, si solo nos basamos en distancias matemáticas, terminamos agrupando organismos por su falta de cambio y no por su verdadero parentesco. Es el clásico error de pensar que, por cómo se ven, los cocodrilos son parientes más cercanos de las lagartijas, cuando en la historia real de la vida comparten un ancestro muchísimo más reciente con las aves. Queda claro que la similitud global a veces miente, y miente mucho. Sección 4. Monofilia, parafilia y polifilia. Las reglas de agrupación. Para no caer en estos engaños visuales, la sistemática filogenética implementó reglas de hierro. Y la regla de oro es la monofilia. Un grupo monofilético, también llamado clado, tiene exclusividad total. Significa que agrupa un ancestro común y a todos, sin excepción, sus descendientes. Si damos un solo corte imaginario en la rama del árbol, todo lo que caiga forma un clado. Así nos aseguramos de que esos organismos están invariablemente más emparentados entre sí que con cualquier otra cosa en el planeta. Ahora bien, del lado contrario tenemos las dos grandes metidas de pata históricas de la taxonomía. Primero, la parafilia. Esto ocurre cuando agrupamos a un ancestro y a algunos descendientes, pero dejamos a otros fuera solo porque se ven muy diferentes.
un error causado por usar rasgos primitivos o simplesiomorfías. Y segundo, la polifilia, que es todavía peor. Aquí agrupamos linajes súper lejanos solo por convergencia evolutiva, o sea, porque desarrollaron soluciones parecidas de forma independiente, como pasa con las alas de las aves y los murciélagos. Y por si se lo preguntaban, sí, la clarística rechaza de forma tajante tanto la parafilia como la polifilia. La razón es simple y contundente. No tienen identidad evolutiva real. Al excluir a descendientes legítimos o al meter en el mismo saco a organismos por pura convergencia en lugar de homología, fracasamos en reflejar la historia que realmente comparten. Dejan de ser grupos biológicos y se convierten en inventos artificiales. Sección 5. La parsimonia como criterio decisivo. El problema en la vida real es que la evolución a veces nos juega bromas pesadas con la homoplasia, o sea, esos rasgos que aparecen y desaparecen por convergencia o reversión evolutiva. Para no perder la cabeza entre tantas opciones de árboles familiares, los sistemáticos adoptaron la parsimonia. Pensemos en esto como la versión biológica de la navaja de Occam. Ante varios árboles posibles, la parsimonia nos obliga a contar meticulosamente los pasos evolutivos, y siempre vamos a elegir la hipótesis que explique la evidencia asumiendo la menor cantidad de enredos o pasos extra. Veamos cómo funciona esto en un modelo analítico. Los numeritos que se asignan a lo largo de las ramas representan los saltos evolutivos mínimos que tuvieron que pasar para tener los rasgos que vemos hoy. Al poner a prueba diferentes diagramas, la parsimonia nos dicta que el árbol con el número total de pasos más bajo es, lógicamente, el que tiene más probabilidades de ser verdad. Esto nos da un marco de trabajo que podemos cuantificar, medir y, lo más importante, refutar si llega nueva evidencia. Sección 6. El triunfo del paradigma cladístico. Después de todo este choque dialéctico, la biología comparada dio un giro total. Hay una frase brillante del paleontólogo Eugene Gaffney que lo resume perfecto. En un sistema que busca maximizar la vulnerabilidad a la crítica, la adición de hipótesis ad hoc debe reducirse al mínimo. Básicamente, si queremos hacer ciencia de verdad, tenemos que evitar inventarnos excusas no comprobables. Con este rigor metodológico, la cladística le quitó la clasificación a las opiniones subjetivas y la convirtió formalmente en una ciencia objetiva y analítica. Al final, la cladística ganó la batalla y se estableció como el paradigma dominante contemporáneo. Gracias a ella, hoy buscamos que nuestra clasificación sea un reflejo estricto del árbol de la vida. Pero ojo, la sistemática es todo menos estática. Hoy estamos viviendo una explosión abrumadora de datos moleculares y genómicos que nos muestran escenarios muchísimo más complejos de lo que imaginábamos. Y esto nos deja con una reflexión final espectacular. Con toda esta nueva información reescribiendo lo que sabíamos, ¿qué nuevos y fascinantes debates epistemológicos nos esperan en el futuro para descifrar la clasificación de la vida?